Jesús, el Rey Salvador de este mundo y del venidero. El autor sigue mostrando la grandeza del Hijo y esta vez se va a enfocar en su obra de redención. Hemos visto a la luz de Hebreos un tema que también hemos tratado estudiando la confesión de fe, y es el tema de los estados de Cristo, el estado de humillación del Verbo y el estado de gloria, por ejemplo. Por supuesto, también el estado de gloria antes de haberse encarnado. En Hebreos está. También en Hebreos hemos visto los oficios de Cristo: profeta, rey y sacerdote. Si en el capítulo 1 el apóstol nos da una lección incomparable acerca de la deidad de Jesús, en el capítulo 2 nos enseña lecciones maravillosas sobre la verdadera humanidad de Jesús. Y es más, aquí vamos a verlo como un segundo Adán en este texto que estaremos abarcando hoy. Así que en la enseñanza de hoy vamos a ver en resumen esto: el Hijo creador y sustentador de todas las cosas se hizo tan cercano a nosotros que no solo podemos llamarle Señor, sino también podemos llamarle Jesús. Estaremos estudiando esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto veremos del 5 al 18, Rey del mundo venidero. Y el segundo punto, el Salvador que nos convenía, desde el 9 hasta el 18. ¿Listos? Versículo 5. 2:5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Como saben, nosotros, para efectos prácticos de dar una enseñanza, no podemos o preferimos no predicar todo el libro de una vez, sino que vamos por partes. Eso es lo que se llaman perícopas. Vamos por porciones que tienen que ver una misma línea de pensamiento y las exponemos. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo en el 5 dice ¿por qué no? ¿Sí? O sea, hay una continuidad en la idea, ¿sí? Nosotros vimos la semana pasada del 1 al 4 viendo la predicación del Evangelio cumplida por Jesús en persona, el Hijo de Dios. Porque no sujetó a los ángeles, ¿sí? O sea, no hay una interrupción, no hay un nuevo tema, realmente todo va de la mano, ¿cierto? Para que no olvide eso. Hay una continuidad en el discurso y básicamente en el 5 él lo muestra, dice, estamos hablando de algo. ¿Y de qué estamos hablando? Dice el autor, de que el mundo venidero no fue sujetado a los ángeles. Sí, él estaba hablando en una comparación entre Cristo y los ángeles. Bueno, pero el mundo venidero, ¿él de verdad estaba hablando del mundo venidero? Sí, hermanos, lo ha estado haciendo de manera indirecta. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sí? O sea, hemos oído. Luego, en el versículo 3, eso que hemos oído, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Eso que hemos oído en el 13 le dice salvación, o sea, eso es el Evangelio que está refiriéndose. En el 1:14 dice, ¿no son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? La salvación, ahí otra vez ya había hablado de la salvación. Y eso de que heredarán la salvación tiene que ver con el mundo venidero. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando es para mostrarles que él sí ha estado hablando del mundo venidero, solo que pues no ha sido de pronto tan escuetamente, aparentemente. La salvación que recibimos al oír el mensaje del Hijo
la salvación que nos convirtió en herederos de Dios incluye una promesa, un mundo venidero. Y ese mundo venidero nos está diciendo que no está sujeto a los ángeles, o sea, es como si fuera otra razón por la cual Jesús es superior a los ángeles. En ese sentido, lo que trató en el capítulo 1 no lo ha terminado de hablar en el capítulo 2, o sea, él sigue comparando a Jesús con los ángeles. Y es verdad, ¿se acuerdan del 1 al 4 que vimos? Otra comparación, los ángeles trajeron la ley. Jesús vino con el evangelio, entonces el evangelio es superior a la ley. O sea, hubo una comparación entre Jesús y los ángeles. Y aquí vuelve a haber otra comparación entre Jesús y los ángeles para decir que hasta el mundo venidero está sujeto a Cristo y no a los ángeles. ¿Sí? O sea, no solamente Jesús es superior en la eternidad pasada, en el presente, sino también en el futuro eterno. El gobierno del Hijo abarcará también esa era, la era futura, cuando todas las cosas serán renovadas. Los escogidos serán glorificados y la justicia de Dios se establecerá en la tierra. ¿Y los ángeles qué? Seguirán siendo servidores, tanto del Señor como de su pueblo. Bueno, esa es la lección que él está dando en este texto. Versículos 6 al 8. Pero uno testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo pusiste sobre las obras de tus manos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, el Señor Jesús es rey del mundo venidero también. Y para darle fundamento bíblico a esto, el escritor está citando el Salmo 8 del 4 al 6. Usted puede mirarlo, Salmo 8 del 4 al 6, y uno dice, ¿qué tiene que ver? Ahí parece que no está hablando de Jesús, ni siquiera está hablando del mundo venidero. Más bien parece que está hablando de Génesis, cuando Dios creó a Adán. Y esto es muy interesante. Él está citando el Salmo 8, y el Salmo 8 ya lo estudiamos en la iglesia local también. Y básicamente lo que hace ese Salmo es reflexionar en la bondad de Dios a favor del ser humano, a pesar de su pequeñez por debajo de los ángeles. En ese Salmo, David dice, ¿qué somos nosotros, oh Dios? Somos menores que los ángeles. Incluso miro la luna, las estrellas, el sol y también hasta los astros son más grandes que nosotros. Entonces, ¿por qué te acuerdas de nosotros? ¿Sí? ¿Qué tenemos que haces que te preocupes por nosotros y que nos cuides tanto? Entonces, el salmista está reflexionando en eso. Y hermanos, en realidad sí tiene mucho que ver con Génesis, Génesis 1, 26 al 28. Porque Dios había coronado de gloria y de honra a Adán. Lo creó a su imagen, puso todo el mundo bajo su autoridad, ¿sí? Sojuzga la tierra, llénala. O sea, Adán y Eva tenían de verdad esa posición, ¿sí? Era el rey de la creación prácticamente, Adán. Pero para ninguno es un secreto que a partir de la caída, esa sujeción que el mundo le rendía a Adán se mermó. O sea, hoy día el ser humano todavía tiene poder. Usted puede verlo criando animales domésticos, hasta criando animales salvajes. Lo puede ver extendiendo su civilización, organizando distintos campos
medios y ambientes, demás, ¿cierto? O sea, Él sigue siendo Señor de la creación, pero no se compara a la sujeción que el mundo le prestaba a Adán antes de la caída. Y eso es evidente, hay infinidad de cosas en la creación que ahora se escapan de las manos del hombre. Un animal puede atacar a traición a su dueño, ¿sí? La, el ser humano a veces puede estar sembrando con mucha expectativa y lo que surge no es lo que él sembró. Puede cosechar espinos y cardos, ¿sí? También hay aspectos naturales que se escapan de su control. Tan solo hay que ver los huracanes, ¿sí? Fenómenos naturales. O sea, es como si cuando la creación vive la caída, por así decir, y que fue sujeta bajo maldición. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa? La creación bajo maldición muestra tanta resistencia al dominio del hombre hoy, así como el hombre le muestra resistencia al dominio de Cristo. Pero ese salmo no solamente nos muestra la condición que tenía Adán y Eva antes, cuando todo el mundo se le sujetaba, no solamente nos muestra que de todas formas la creación todavía se somete al hombre, aunque no completamente, pero ese salmo también tiene una buena noticia. Y eso es lo que resalta el autor acá. Usted mire el 7, acá en Hebreos 2:7, dice, tú lo hiciste un poco menor. Eso que dice un poco menor, cuando uno lo lee en español, uno se imagina un grado de inferioridad, como diciendo, hay una escala. Cristo está por encima, están abajo los ángeles y un poco menor están los seres humanos. Pero el autor no está hablando en ese sentido, no está hablando en sentido de grados de inferioridad. Y eso es lo que está haciendo el autor acá. Tú lo hiciste un poco menor, o sea, el hombre es un poco menor que los ángeles. Y en el versículo 9, el apóstol dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? O sea, está aplicándole el Salmo 8 a Jesús. Impresionante. Y él resalta la frase, un poco menor. ¿Por qué? Bueno, por lo menos dentro del Salmo hay dos buenas noticias. La mala fue que se perdió ese dominio que antes tenía el hombre. Esa corona de gloria y de honra se vio opacada. Muy opacada. Pero hay dos buenas noticias. Primera buena noticia. El hombre menguó un poco, dando a entender tiempo. Tiempo. No se está hablando en términos de un grado inferior, ¿sí? Está hablando en términos de que fue hecho un poco menor. Es decir, como decir, por un poco de tiempo va a permanecer aquí hasta que se cumpla ese plazo. En otras palabras, cuando venga el mundo venidero, el hombre recuperará su antigua posición de gloria. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, ¿sí? O sea, por un poco de tiempo estaremos en esta condición, bajo corrupción, bajo el pecado, pero eso se va a acabar. O sea, el Salmo nos trae la buena noticia de que esto es en breve. Bueno. Y la otra buena noticia es lo que estamos viendo. El autor está aplicándole el Salmo a Jesús. Miren lo impresionante de uno leer la Biblia y encontrar en la Biblia a Jesús, aunque no está la palabra Jesús ahí. En las Escrituras ocurre eso continuamente. En el Salmo 8 usted lo lee y de hecho usted puede encontrar a Adán. Uno puede ver a Adán, pero ver a Jesús ¿cómo? Bueno, el Espíritu Santo nos está diciendo que sí está Jesús en el Salmo 8. Y está en el Salmo 8 ¿cómo? Porque Jesús también se hizo un poco menor que los ángeles. Por un poco de tiempo. Mientras estuvo como un ser humano entre nosotros. O sea, el Salmo 8
estaba diciendo que el Hijo se iba a encarnar. Volvamos a Hebreos en el versículo 9. Y eso se no lo puede ignorar. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Esta es la primera vez que se nombra a Jesús en Hebreos. O sea, en el capítulo 1 nos habló del Hijo, creador, sustentador, todopoderoso, sentado a la diestra de la majestad, sumo sacerdote que nos purificó, la palabra viva de Dios. Mejor dicho, todo lo que vimos en el capítulo 1 es el Hijo. Ya todos sabíamos quién es. En el capítulo 2, como leímos hasta ahora, se mira el versículo 3. Dice, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ¿sí? Le dijo Señor. O sea, hasta este punto, el Hijo es el Señor. Y en el versículo 9 del capítulo 2, nos identifica por primera vez y por nombre propio a Dios Hijo, el Señor del Evangelio. Jesús. Jesús. Él, el Dios y Señor de este mundo y del venidero, fue hecho poco menor que los ángeles. Y mira el 9, otra vez. Coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. Adán fue coronado de gloria y de honra, siendo colocado por encima de toda la creación cuando todo estaba en inocencia. Y ahora está diciendo que Jesús fue hecho rey, coronado con la gloria de Adán, por medio del sufrimiento. ¿Cómo es eso? Él está diciendo que Jesús fue coronado particularmente en un momento. ¿Cuándo? En los padecimientos. Por usted y por mí en la cruz. Ahí fue coronado el Señor. ¿Cómo? Incluso cuando fue sepultado, murió. Sufrió y murió como hombre. Ahí estaba siendo coronado de gloria y de honra. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso posible? Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, del 7 al 8. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego dice, por lo cual también Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, así que el Señor Jesús, después de haber padecido y haber muerto, fue coronado de gloria y de honra. Entonces el Salmo 8 había anticipado que el Mesías iba a ser un hombre por un poco de tiempo, débil, frágil, sujeto a padecimiento, pero que después de ese poco tiempo iba a ser exaltado y coronado de gloria. Y eso pasó. Al tercer día resucitó entre los muertos y fue exaltado victorioso, el Cristo resucitado, y está sentado a la diestra de Dios. Se cumple el Salmo 8. Y uno lee el Salmo 8 y uno no lo capta, hermano. Es lo importante de hallar a Jesús, aun cuando uno lee el Antiguo Testamento, porque ahí está Cristo. Bueno, pero alguno podría preguntarse, ¿cómo es que el mundo está sujeto a Cristo? Porque eso es lo que está diciendo el autor, que el mundo está sujeto a Cristo. De hecho, Cristo ya está coronado de gloria y de honra. Sí, bueno, amén. Pero el mundo no lo vemos sujeto a Cristo. Basta ver el día del Señor en las iglesias. Hay hasta creyentes que faltan por excusas a veces que son excusas nada más.
Miremos el mundo. Impíos, corruptos, hay inmundicias que salen a la luz, gobiernos anticristianos, movimientos paramilitares y guerrilleros destruyendo personas. ¿En dónde está el gobierno de Jesús? El Islam y el comunismo extendiéndose como cáncer. ¿Dónde está Jesús en eso? Entonces el autor dice, el mundo sí está sujeto a Cristo y él reconoce, aunque todavía no vemos que sea así. Entonces, ¿cómo puede ser posible que sí, pero no? O sea, si todo está sometido, pero a la vez no lo vemos así. Hermanos, por medio de la fe, sencillamente. Por medio de la fe. Todo está sometido a Cristo, claro, porque por medio de su sufrimiento y en su ascensión, Jesús así comenzó a devolvernos la gloria y la honra que perdimos en Adán. No fue una obra de una vez, que con que Cristo se sentó a la diestra ya todo se sometió a sus pies y ya reina absoluto sin oposición. No, nos está diciendo que el gobierno de Cristo es real. Él está sometiendo a sus enemigos, bueno, el Padre le está sometiendo al Hijo sus enemigos por debajo de los pies, pero lo está haciendo paulatinamente. No es algo de una vez. El mundo se está sometiendo a Cristo poco a poco. Y una prueba de eso es la iglesia. Nosotros éramos parte de ese mundo caído. Y nosotros fuimos añadidos a Cristo. Ahora le servimos y le reconocemos como Rey. O sea, se está cumpliendo. Solo que, hermanos, es la forma de leer tan equivocada que tenemos. Como que necesariamente Jesús tiene que venir a reinar 1000 años en Jerusalén para decir que sí, ya se está reinando porque lo estoy viendo ahí. No, Él ya está reinando, pero su gobierno tiene oposición hoy. Tiene oposición, así como la tierra no se le somete al ser humano hoy, el ser humano no se le está sometiendo a Cristo totalmente hoy. Aunque pues todo se sujeta a su providencia soberana, ¿no? Jesús, el Hijo del Hombre, restaurará todas las cosas cuando regrese, pero traerá consigo mucho más que eso. Si en el estado de inocencia Adán tenía la tierra como una delegatura, o sea, se le dio el mundo para que fuera un rey, Jesús como segundo Adán es el Señor de esa tierra y de la tierra renovada. Entonces, este Señor Jesús que estamos hablando es rey ya de este mundo y es rey del mundo venidero. Por lo tanto, es más que los ángeles. ¿Sí? Y probó esto citando al Salmo 8. Impresionante. Vamos al segundo punto. En el 9, segundo punto, el Salvador que nos convenía. En el 9 al final dice, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. O sea, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles para cumplir donde Adán incumplió. Para empezar a recuperar lo que perdimos en Adán. Pero había otra razón. Dice, para que por la gracia de Dios, o sea, Dios por su gracia envió a su Hijo, ¿sí? Gustara la muerte por todos. Gustar a la muerte. Gustar. ¿A quién le gusta la muerte, hermanos? A nadie. Pero aquí lo que está diciendo es, Él vino voluntariamente a experimentarla para lograr un favor, un beneficio para algunos. Bueno, aquí dice que para todos. ¡Wow! En esta porción Él va a empezar a decirnos,
Nos parece extraño que Jesús digamos que es el rey ya, que está reinando ya, y vemos que todas las cosas no le están sujetas. Nos parece extraño que el Hijo, con la gloria tan impresionante que hemos visto hasta este punto, haya tenido que ser humillado hasta morir en una cruz de esa forma. Para nosotros a veces es complejo eso. Y a algunos hasta les parece que el nombre de Jesús suena como muy simple. Por eso algunos hasta prefieren decirle, digámosle, Yehoshua, Yeshua. Y empiezan a decir palabras así distintas porque les parece que suena simple Jesús. Al mundo le encantaría que Jesús tuviese un nombre más impresionante, aparentemente. Pero, hermanos, el Señor no está sometido a ese tipo de evaluaciones tan banales. Nos convenía que Él se hiciera hombre, que Él se humillara. Y mire cómo lo dice, versículo 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Uy, es que en este solo versículo, hermanos, aquí está resumido el Evangelio. En este versículo está todo el Evangelio, hermano. Si alguien entiende ese versículo, es salvo. Versículo 10, Hebreos 2:10. Aquí nos está diciendo que nos convenía que el originador del todo el universo, o sea, está diciendo que Jesús es el creador, el Hijo del capítulo 1. Que Jesús es el que, gracias a Él, subsiste todo. O sea, no solamente lo creó, Él lo sostiene. Eso Él mismo lo dijo en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? En el 1:2, que Él sostiene todo. Bueno, en el versículo 3 también, con su palabra. Pero nos convenía que Él, el originador y sustentador de todas las cosas, y miren, aquí le coloca otro título, le dice, el autor de nuestra salvación. Cristo no solamente es el origen de todo el universo material, sino también el origen de la salvación espiritual. Nos convenía que Él se humillara. ¿Cómo? ¿Cómo es que nos convenía que se humillara? ¿No hubiera sido mejor que reinara de una vez? Eso era lo que los apóstoles no entendían al comienzo. Esa fue la razón por la cual tenían tanta tristeza, tanto dolor, cuando Él dijo que iba a partir, ¿se acuerdan? Porque no podían conciliar la idea, es que si el Señor es nuestro Rey, ¿por qué se va? Ya todo está yendo bien, la gente lo está siguiendo, entró en el burrito a Jerusalén, como una profecía decía, hace milagros, ha vencido a los fariseos y a los saduceos con su palabra. Él es el Rey, ¿por qué tiene que morir? Bueno, Él está diciendo, debía morir, nos convenía morir, entendámoslo. Jesús condescendió, hermano, voluntariamente a nuestra débil semejanza y voluntariamente fue afligido. Y ahora mire esto tan radical en el versículo 10. En la mitad dice, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionará por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, el Padre perfeccionó a su Hijo Jesús a través de aflicciones. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo lo que ya hemos visto hasta hoy, pueda ser perfeccionado si Él ya es Dios perfecto? Bueno, ese versículo tiene varios inconvenientes, ¿no? Aparentemente. El primero fue que dijo que Jesús había gustado la muerte por todos, ¿no? ¿Cómo es eso? Y el segundo es este que está diciendo que Jesús tuvo que ser perfeccionado. Expliquemos ambos aparentes problemas. Expliquemos el del todos. La Reina Valera contemporánea traduce así: Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Dice otra versión. ¿Por qué dice todos? Bueno, el autor usa la palabra todos para enfatizar el poder y el propósito de la muerte de Jesús. O sea, es por gracia y fue a favor
de muchas personas, de todos, ¿sí? Pero ¿quiénes todos, hermanos? ¿Quiénes son todos? Miremos el versículo 12. Adelantémonos un poquito, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Bueno, el todos son hermanos del Señor Jesús. ¿Qué más podemos decir? Mira el versículo 14. Así que por cuanto los hijos, son hijos, participaron de carne y de sangre, ¿sí? Son los hijos, o sea, son hermanos y son hijos. Esos son los todos que aparece en el versículo. Pero ¿quiénes son? Esa es la identidad de ellos. Pero ¿quiénes son? Todavía no nos queda claro. Miren el 11. Porque el que santifica y los que son santificados. ¿Quiénes todos? Los que son santificados, los hermanos, los hijos. ¿Sí? Y ahora, con ese se sella todo este asunto. Versículo 16. Ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. O sea, los hijos de Abraham. ¿Quiénes todos? Todos los hijos de Abraham. Los que son santificados, los hermanos, los hijos. Esos son todos. Por lo tanto, el todos del versículo 9 está limitado. No está queriendo decir que Jesús gustó la muerte hasta por sus enemigos, los que van a estar bajo la planta de sus pies. Él no murió por los que estén bajo los pies. Él gustó la muerte por la simiente de Abraham. Es decir, por sus hijos, por el pueblo de Dios. Bien. ¿Y el otro problema cuál era? El otro problema era que el Señor tuvo que ser perfeccionado. ¿Cómo es eso? Bueno, la humillación de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, era el método preciso y fue ideado por el Padre para convertirnos en hijos de Dios. Y dice el texto, para llevar muchos hijos a la gloria. Llevar muchos hijos a la gloria. ¿Sí? O sea, hermanos, nosotros, por naturaleza, no tenemos derecho a participar del mundo venidero. Pero por la muerte de Jesús en la cruz, fuimos convertidos en hijos y herederos para poder tener acceso a ese mundo venidero. O sea, ¿se dan cuenta? Dice, para que gustara la muerte por todos, para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál gloria? El mundo venidero. Así que solamente los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, son los hijos que van a ir a la gloria. Bien. Ahora, sigamos con el inconveniente aparente de perfección. ¿Cómo es eso de perfeccionar al Señor? Bueno, aquí la palabra perfección significa que el Señor logró la meta. ¿Cuál era la meta? Convertirnos en hijos de Dios y llevarnos a la gloria. O sea, con sus padecimientos Jesús cumplió su meta, fue perfeccionado. Ese es el primer significado. Segundo significado, el Señor también en su persona fue necesario que fuera encarnado, se hiciera hombre, para que aprendiera. Mire, Hebreos 5:8, allá vuelve a aparecer ese problema, pero me les voy a adelantar. Aquí me estoy adelantando como unos meses, ¿no? Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El mismo problema. En Hebreos 2 dice que está siendo perfeccionado por aflicciones. Y en el capítulo 5 dice que está aprendiendo. ¿Cómo es que el Dios perfecto y el Dios que es todo sapiente está aprendiendo? ¿O está siendo perfeccionado? Bueno, con eso se solucionan ambos aparentes inconvenientes. Siendo santo y todo sapiente, el Señor se humilló tomando nuestra naturaleza humana, nuestra semejanza humana, nuestra debilidad. Y por eso se sometió voluntariamente a la ley de Dios, siendo hombre. Entonces, la impecabilidad de Jesús floreció no solo en su naturaleza divina,
sino también porque siendo hombre, obedeció la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su naturaleza humana, él fue perfeccionado porque padeció, o sea, fue obediente hasta padecer, siendo un hombre. ¿Sí? Y siendo un hombre, aprendió lo que significa obedecer los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa el texto. En otras palabras, no es que él hubiese sido imperfecto antes de ser perfeccionado o que aprendiera, dice el texto, sino que pudo accionar en su experiencia personal como hombre el deseo y la práctica de obedecer al Padre. Siendo el Hijo, el Logos en la eternidad, está en unidad perfecta con el Padre. Pero ahora estando en la tierra como un hombre, lo obedeció lo obedeció de una manera distinta, si me permite la expresión. ¿Ven? Sigamos adelante. Hebreos 2, del 11 al 15. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Entienda esa frase, hermano, entiéndala. El que santifica, ¿quién es? Jesús. Arribita aquí había dicho que Él lleva a muchos hijos a la gloria, o sea, Él nos convirtió en hijos y nos está llevando al mundo venidero. Eso es que nos está santificando. Entonces, el que santifica, ¿quién es? Jesús. ¿Y los que son santificados, quién es? Los que decía ahorita todos, los muchos hijos. Los hijos de Abraham, ya sabemos que ese todos no es que es todos los seres humanos del mundo, sino todos los hijos de Abraham. ¿Bien? O sea, la iglesia, los santificados. De uno son todos, ¿de uno quién? Del Padre. Es decir, Jesús con su obra logró que fuéramos hijos de Dios y fuéramos de uno, de Dios Padre. Por eso dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Impresionante. Fue tan poderosa la obra de Jesús por nosotros que hasta nos convirtió en hermanos de Él. Hermanos, hermanos de Jesús. Viendo ya quién es Jesús, hermanos de Jesús. No porque compartamos sus atributos divinos, sino nos está tratando como si fuéramos hermanos de Él. O sea, aquí en ese texto vemos a Jesús como sumo sacerdote, que santifica a sus hijos. Santifica a los hijos del Padre, mejor dicho. Y si somos hijos de Dios, nos dice hermanos. Y aquí otra vez el autor cita el Antiguo Testamento para darle fuerza a su argumento. Versículo 12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En esos dos versículos, él está citando esta cita. Si quiere, anótela. Salmo 22, 22. Segunda de Samuel 22, 3. Isaías 8, 17 al 18. Él está citando esos versículos y se los está aplicando a Jesús otra vez. Ahorita citó el Salmo 8 y ahora, ya van 4 citas bíblicas para fundar su argumento. Él está diciendo, Cristo había anticipado esto desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 22, Él prometió que anunciaría el nombre de Dios a sus hermanos y que alabaría en medio de ellos cuando se congregaran. ¿Sí? También la palabra había dicho que cuando se hiciera hombre, Jesús iba a confiar en Dios hasta el final. Y que Dios le entregaría sus hijos a Jesús. ¿Se dan cuenta? Ya todo esto había sido anticipado desde el Antiguo Testamento. Sigamos adelante.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. Esos hijos, esos que ahora Él ha convertido en hermanos, que los está llevando a la gloria, al mundo venidero. Bueno, esos somos ustedes y yo, pero ustedes y yo somos de carne y hueso, diríamos hoy. Aquí dice de sangre y carne, ¿no? Es lo que hoy decimos de carne y hueso. Bueno, ya que esos hijos eran de carne y hueso, el Hijo unigénito y preexistente, el Señor del Evangelio, también participó de esa naturaleza. Y mire que aquí nos está mostrando otra cosa. Para destruir por medio de su muerte al diablo. Retomemos. ¿Qué está diciendo el apóstol? Nos convenía que el Hijo se humillara. Nos convenía, y está diciendo por qué. Primero, porque cumplió donde Adán incumplió. Segundo, porque la corona que perdió Adán, él la está recuperando. Tercero, porque gustó la muerte por nosotros. Cuarto, porque nos hizo hijos. Quinto, porque fue la manera perfecta para llevarnos al mundo venidero, a su gloria. Sí, o sea, está dándonos muchas razones de por qué fue necesario que se hiciera hombre, de que fuera humillado de esa forma. Y aquí nos añade otro punto, para destruir por medio de la muerte al diablo. ¿Sí? Jesús vino a librar a los hijos de Dios de la cautividad que Satanás ejercía sobre los hijos. Satanás ejerce su poder, su control sobre la humanidad por medio de dos cosas. Dice ese versículo 15. Véalas. Hay dos cosas. ¿Cuáles son? Primero, la muerte. Es como si se le hubiese dado permiso para dar muerte a los que están bajo su control, cuando quiere. Segundo, bueno, hablo paréntesis, eso explica por qué las brujerías y los satanismos y todas las cosas sí afectan a la gente del mundo. A los hijos de Dios no les afecta, pero a los del mundo sí. Porque Él tiene el imperio de la muerte sobre los que están bajo su control. ¿Y cuál es la otra forma de Satanás ejercer su control sobre la humanidad? Dice, a través del miedo. ¿Sí? El miedo. ¿Cuál es el mayor temor de la humanidad? La muerte. Cualquiera sea la cultura, cualquiera sea, hermano, la religión, la gente le tiene miedo a la muerte. Y Satanás usa eso como fundamento para apresar a la humanidad. De distintas y miles de formas. Pero Jesús vino a librar a los hijos de Dios que estaban cautivos bajo ese poder de Satanás. Dice Isaías 49, Jesús vino como ese hombre fuerte a librar a sus hijos que estaban atrapados como si fueran un botín de guerra por Satanás. Él mismo, el fuerte de Jacob, vino y los libertó. ¿Sí? Y algo muy fuerte que dice también el autor de aquí, de Hebreos, es que Jesús vino por los hijos de Abraham, no vino por los ángeles. Otra razón más de por qué los ángeles están muy por debajo del Señor Jesús es que hasta Jesús, si Jesús fuera un ángel, como se enseña la secta adventista o los testigos sin Jehová, si Jesús fuera un ángel, ¿qué hubiera hecho? Hubiera venido a salvar a los ángeles caídos. Porque hubo muchos que cayeron con Satanás, ¿no? Esos son los que llamamos demonios. Pero a ellos no se les dio oportunidad de perdón.
Jesús ni siquiera vino por ellos. Es más, cuando ellos se encontraban con Jesús, ellos le rogaban, no nos envíes al abismo, preferimos irnos a vivir a un cerdo a irnos al abismo, no nos castigues todavía, santo de Dios. ¿Se acuerdan? Jesús está por encima de los ángeles hasta en ese sentido, hermanos. Él no vino por ellos para redimirlos. No vino por ellos, dice la Reina Valera 60, no vino a socorrerlos. Dice la Reina Valera contemporánea, no vino para ayudarlos. Dice la versión del 77, no vino para auxiliarlos, no vino en auxilio de ellos. Sino vino para tomar para sí a los hijos de Abraham. A muchos hijos para la gloria, a santificarlos, a llevarlos a la gloria del mundo venidero. ¿Qué es eso? Coronado de gloria y de honra, ¿se dan cuenta? Al tomar la naturaleza humana, Jesús fue perfeccionado. Y aquí ya entendemos más qué significa. Mire, sigamos adelante, 17. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios. También por eso fue perfeccionado, porque antes Jesús no era sumo sacerdote, pero al tomar nuestra naturaleza, al ser perfeccionado por la aflicción, incluso veremos ahorita, al sufrir tentaciones y vencer, se convirtió en el perfecto sumo sacerdote que necesitábamos. Por eso fue perfeccionado. Dice, para expiar los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Wow! Nos rescató del miedo, nos rescató de la servidumbre de la muerte y nos rescató de la tentación. Impresionante. ¿Sí? Miren cómo el sumo sacerdote que es Jesús logra el ministerio de dos formas. Primero, logra la expiación de su pueblo. Lo que dijo ahorita, los santifica. Nos convirtió en hijos de Dios con su sangre. Y luego, ¿qué dice? Para socorrer a los que son tentados. Los hijos de Dios todavía sufrimos tentaciones, pruebas. Pero ahí está nuestro Rey para ayudarnos. Él mismo fue probado mediante el sufrimiento. Así que cuando un hijo de Dios sufre, Él ya sufrió. Él sufre Él sufrió por nosotros y hoy sufre con nosotros. Así que, hermanos, esto nos deja también una reflexión. Las aflicciones y las tribulaciones que pasamos son necesarias para santificarnos. Pero es un consuelo saber algo que dice Calvino, mitiga todo asomo de amargura. Reconocer que esas aflicciones Cristo las atravesó antes que yo. Wow, eso es un consuelo impresionante. Todo lo que nos puede entristecer, doler, oprimir, lo que sea, Cristo ya lo vivió. Eso es un consuelo impresionante. Y no solamente un consuelo, una motivación. Cuán encantadora motivación tenemos para llevar la cruz con amor, en vez de tener miedo de la cruz. No, podemos llevarla con ese amor porque Cristo la cargó por nosotros. Qué hermoso, impresionante. Y así, hermanos, permítanme darles dos conclusiones. Había un problema en los hebreos. Y un problema que incluso yo alguna vez tuve cuando estudiaba las escrituras en mi adolescencia. Y tuve un cierto contacto con algunas líneas judaizantes que hablan de Yeshua y Mesías y todas esas cosas. Al parecer a los hebreos les costaba mucho conciliar que Jesús tuviera que sufrir y a la vez que fuera el rey. Les costaba conciliar cómo es posible que si Él fuera Dios, ¿por qué tuvo que rebajarse hasta allá? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué no simplemente lo hizo de otra forma? Había ese problema, hermano, pero en este capítulo, y lo que hemos visto hasta ahora, por eso es que Hebreos es perfecto para mostrarle
al titubeante, ¿quién es el Señor Jesús? Al que vacila en su fe, al que tiene dudas, al que todavía no conoce a Jesús. Hebreos es perfecto para eso. Tan solo en estos versículos Él está mostrando que era necesario, que nos convenía que el Señor se hiciera hombre. Y hermanos, a propósito, ese texto ya sella de una vez por todas que Jesús es superior a los ángeles. Ni siquiera vino por ellos para salvarlos. ¿Sí? Así que Jesús es el Señor hoy. Y Él es el Señor en el estado de gloria, cuando todo sea restaurado. No los ángeles. Los ángeles no son señores. Ni los profetas. Ni María. Ni nadie serán señores en el estado de gloria. Solo aquel que es el Señor ya es el Señor en el mundo venidero también. Entonces dése cuenta. Nosotros, estos muchos hijos y hermanos, cuando entremos a la gloria, ¿en dónde está la gloria de eso? ¿En dónde está la gloria del mundo venidero? Hermanos, ni siquiera va a estar en contemplar la creación restaurada. Esa no es la gloria. La gloria del mundo venidero será ver a Jesús coronado de gloria y de honra. Esa va a ser la gloria del mundo venidero. ¡Wow! Ni la belleza de la creación restaurada. Hermano, la tierra es tan hermosa. Tan solo vayamos al Valle del Cocora allá en Armenia. Es muy lindo. Pero no se compara a la creación restaurada. Y ni siquiera la creación restaurada se compara a ver coronado al Señor Jesús. Hermano, esa es la gloria que hemos de vislumbrar. Solamente los hijos de Abraham. ¿Es usted un hijo de Abraham? Por medio de la fe. Y segunda conclusión. Jesús es tan excelso, tan exaltado, démonos cuenta. No solamente nos santifica como Dios, sino que también nos santifica como hombre. Claro, porque siendo hombre, Dios lo probó, Dios lo perfeccionó, Dios lo glorificó. Y ahora de Él se nos provee santificación, perseverancia. Así que en el Señor Jesús, en Jesús, hallamos un Señor digno de adorar y a la vez un hermano que sufrió por y con nosotros. Cuando nuestros ojos se vean abrumados al ver la iniquidad del mundo, la rebelión del mundo, tan solo echemos un vistazo a nuestra iglesia local y a cualquier iglesia, con todo y lo pequeñitas o humildes que sean. Cada converso que se añade a la iglesia es una manera de testificar que la humanidad se está sometiendo a los pies de Cristo. Poco a poco, Cristo reina. Dice el Salmo 110:3. Y eso se está cumpliendo hoy también, esta mañana. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Sí, Señor Jesús. Oremos.